el dragón nórdico Saab 35 y la maniobra imposible que desafió la aviación. En los años 60, cuando casi nadie se atrevía a imaginar un caza sin cola y con un ala doble delta, los suecos decidieron apostar todo a esa carta. Lo que parecía una locura sin precedentes, pronto demostraría ser una genialidad disfrazada de riesgo. El Saab 35 Draken nacería rodeado de dudas, accidentes iniciales y críticas feroces, pero de ese mismo caos emergería un hallazgo inesperado. Un movimiento acrobático jamás visto en ninguna otra nación. Un secreto aéreo que cambiaría la percepción del avión para siempre. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea Sueca comprendió que ya no bastaba con reactores de transición. Los bombarderos a reacción, capaces de volar alto y rápido, exigían interceptores que pudieran alcanzarlos sin retraso. En 1949, la Administración de Material de Defensa lanzó un pliego de condiciones tan ambicioso como intransigente. Un caza que alcanzara velocidades transónicas y que en el futuro pudiera rozar el Mach 2. Además, debía volar de día y de noche, con cualquier clima, desde pistas improvisadas y reforzadas en carreteras públicas. Y, como guinda, los reclutas con escasa formación tendrían que ser capaces de reabastecerlo y rearmarlo en apenas 10 minutos. Ningún diseño existente cumplía con semejante lista de exigencias. Los norteamericanos desarrollaban el F-104 Starfighter, pensado para bases bien preparadas, mientras que Suecia necesitaba algo mucho más flexible, casi camaleónico. Era un reto que rozaba lo imposible, pero Saab no dudó en aceptarlo. El ingeniero jefe Erik Bratt y su equipo de cientos de técnicos comenzaron a perfilar un fuselaje diferente a todo lo visto, con alas que no eran simples triángulos, sino una doble geometría que prometía velocidad supersónica y estabilidad a baja cota. En los primeros vuelos de prueba, el aparato demostró ser tan revolucionario como problemático. Su configuración sin cola hacía que el aterrizaje fuese una maniobra temeraria. Cada aproximación parecía un pulso entre hombre y máquina. Los pilotos de pruebas se encontraron en situaciones límite, en las que la aeronave parecía perder el control de manera irremediable. Sin embargo, justo en esos instantes críticos, surgió el descubrimiento que marcaría la historia. Al provocar y dominar un superstall, los suecos encontraron el germen de lo que más tarde el mundo conocería como la maniobra Cobra. En la Suecia de finales de los años 40, la sensación era clara. La neutralidad no garantizaba seguridad. Rodeada por un mundo dividido entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, la nación nórdica sabía que en caso de conflicto tendría que valerse por sí misma. Consciente de que la aviación sería el primer escudo frente a cualquier incursión, la Fuerza Aérea planteó un programa tan exigente que pocos creían posible cumplirlo. La primera premisa era la velocidad. En 1949, el requisito mínimo se fijó en Mach 1,4 y a mediados de los 50 se elevó a Mach 1,7. 3 años después, la ambición subió aún más, Mach 2. El avión debía ser capaz de alcanzar a bombarderos soviéticos que cruzaran el Báltico antes de que pudieran lanzar sus cargas nucleares. La segunda condición era igual de compleja. El aparato no podía depender de grandes bases aéreas, vulnerables a ataques iniciales. Tenía que operar desde carreteras reforzadas y pistas improvisadas, un concepto radical en aquella época. El desafío logístico también resultaba brutal. El Saab 35 debía estar listo en apenas 10 minutos tras aterrizar, reabastecido y armado por reclutas jóvenes con formación básica. Era una filosofía completamente distinta a la estadounidense o soviética, donde el mantenimiento recaía en escuadras enteras de especialistas. Por si fuera poco, el interceptor debía volar día y noche, con lluvia, nieve o viento ártico. Un único piloto debía controlarlo todo: radar, armas y navegación. El diseño de la cabina se convirtió en un rompecabezas de ergonomía avanzada, con pantallas y mandos simplificados al máximo. Mientras tanto, Saab observaba con atención a sus competidores internacionales. El Starfighter norteamericano apuntaba a la altitud y la velocidad, pero necesitaba pistas largas y lisas. Los MiG soviéticos ofrecían potencia, pero carecían de la flexibilidad que demandaba el escenario escandinavo.
Ningún ejemplo servía como modelo. Así nació la convicción sueca. Si querían un avión que encajara en su doctrina de dispersión y respuesta inmediata, tendrían que inventarlo desde cero. Saab se lanzó a una empresa que parecía insensata, un camino lleno de incógnitas aerodinámicas y tecnológicas que desembocaría en uno de los cazas más singulares de la Guerra Fría. Los estudios preliminares dejaron en claro que un ala convencional no serviría. Se necesitaba algo capaz de proporcionar gran volumen interno para combustible, robustez estructural y rendimiento tanto a altas como a bajas velocidades. La solución parecía ser el ala delta, ya utilizada en algunos proyectos europeos. Sin embargo, los ingenieros de Saab pronto descubrieron que un solo delta no equilibraba todas las variables. Así nació la idea de la doble delta, una combinación nunca antes probada. El concepto consistía en dos ángulos distintos en el borde de ataque del ala. El tramo interno, muy agudo, proporcionaba estabilidad y capacidad a alta velocidad, mientras que el externo, menos inclinado, mejoraba el control en aproximaciones y virajes lentos. Era un experimento radical para los años 50, un tiempo en el que no existían simulaciones por ordenador que permitieran prever el comportamiento aerodinámico. Todo debía comprobarse con maquetas, túneles de viento y, finalmente, vuelo real. El equipo dirigido por Eric Bratt reunió a más de 500 técnicos. Cada ajuste era una incógnita, cada ensayo un salto al vacío. La única forma de obtener respuestas definitivas era construir un prototipo a escala que pudiera volar. Así nació el Saab 210, conocido como Lille Draken o Pequeño Dragón. En enero de 1952, la diminuta aeronave surcó los cielos de Estocolmo por primera vez. Contra todo pronóstico, se comportó de manera excelente, demostrando que la arriesgada configuración podía tener futuro. Los vuelos de prueba continuaron durante años, acumulando datos que confirmaban la viabilidad de la doble delta. Ese éxito fue la luz verde para fabricar 3 prototipos a tamaño real del futuro Saab 35. Saab se encontraba en terreno desconocido, pero la confianza en el concepto era absoluta. La idea que había comenzado como una osadía de laboratorio se encaminaba a materializarse en un interceptor supersónico destinado a hacer historia. Cuando el primer Saab 35 a escala real estuvo listo, a mediados de los años 50, la expectación era enorme. Era el momento de comprobar si el arriesgado concepto funcionaría en un avión de combate operativo, y no solo en un pequeño demostrador. El estreno no decepcionó. Aunque sin posquemador, el prototipo completó su primer vuelo con éxito, revelando una estabilidad inesperada para su aspecto futurista. La verdadera sorpresa llegó con el segundo prototipo, esta vez equipado con un motor dotado de poscombustión. Durante una simple trepada, el aparato superó sin querer la barrera del sonido. En su primer día en el aire, el Draken ya se comportaba como un auténtico interceptor supersónico. Para un país pequeño como Suecia, aquello fue un triunfo mayúsculo. Habían creado un caza que podía rivalizar con gigantes de la industria aeronáutica mundial. Los ensayos posteriores fueron intensos. La revista Flight International describió el programa como inusualmente exigente, con vuelos casi diarios para mapear cada detalle del rendimiento. Se pusieron a prueba sus límites de velocidad, alcance y maniobrabilidad, acumulando datos que confirmaban el potencial del diseño. A nivel aerodinámico, la doble delta demostró ser más que una excentricidad. La parte interna, con un ángulo muy cerrado de 80 grados, garantizaba estabilidad y sustentación a gran velocidad. El ala externa, inclinada a 60 grados, daba control en maniobras lentas. Esta combinación permitía lo impensable: un caza supersónico con capacidad de aterrizar en pistas cortas y carreteras reforzadas. En paralelo, los ingenieros ajustaban detalles del fuselaje circular, que se fundía con las alas hasta anticipar lo que más tarde se llamaría Blended Wing Body. Cada prueba confirmaba que el Draken no era un simple experimento, sino un arma real lista para entrar en servicio. Suecia había dado un salto tecnológico de una magnitud que nadie esperaba de una nación tan pequeña. Lo que en principio parecía un defecto casi mortal, se convirtió en la firma más célebre del Draken. Durante las pruebas de los años 60, los pilotos suecos descubrieron que el avión
sometido a ángulos de ataque extremos, entraba en una pérdida brusca e incontrolable. A primera vista era un fallo grave. El aparato se levantaba de morro, se quedaba casi colgado en el aire y parecía condenado a caer sin remedio. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando algunos pilotos lograron recuperar el control al reducir súbitamente el ángulo de ataque. El Draken respondía de manera radical, como si transformara su fuselaje entero en un gigantesco aerofreno. La maniobra permitía perder velocidad de forma inmediata y, con la técnica adecuada, volver al vuelo controlado. El movimiento recibió en Suecia el nombre de Kort Parade, o pequeño desfile, pero más tarde se haría famoso en todo el mundo como la maniobra Cobra. Visualmente era espectacular. El caza se erguía casi vertical, avanzando con la panza al frente, y después volvía a nivelar como si nada. Para el público y para los expertos internacionales fue una revelación, un truco aéreo que parecía desafiar las leyes de la física. Aunque no tenía una aplicación táctica clara en combate real, la Cobra se convirtió en la prueba definitiva de la extraordinaria maniobrabilidad del Draken. En exhibiciones aéreas, el avión dejaba boquiabiertos a observadores y pilotos de la OTAN y del Pacto de Varsovia. Ningún otro caza de la época podía ejecutar algo parecido, y menos aún un aparato de un solo motor. Paradójicamente, lo que había empezado como un peligro de diseño acabó siendo un símbolo de orgullo nacional y un icono de la aviación sueca. Saab había creado no solo un interceptor supersónico, sino también el protagonista de una de las acrobacias más famosas de la historia de la aviación. A finales de 1959, la Fuerza Aérea Sueca recibió con entusiasmo las primeras unidades del Saab 35 en su versión inicial, el J-35A. Contra todo pronóstico, la introducción en servicio resultó fluida. Flight International reseñó que los tiempos de alerta y de preparación eran más que satisfactorios, una declaración que sonaba casi increíble para un avión tan radical. El primer escuadrón en operarlo fue el F-13, con base en Norrköping. En apenas un año, varios otros escuadrones ya estaban equipados y listos para el combate. El Draken se convirtió rápidamente en la columna vertebral de la defensa aérea sueca, destinado a interceptar bombarderos enemigos a gran altitud y velocidad. Aunque diseñado principalmente como interceptor, en los entrenamientos demostró tener una sorprendente agilidad en combates aéreos simulados. Podía girar rápido y mantener velocidad en prácticamente cualquier altitud, lo que le daba ventaja sobre muchos cazas de su generación. Este rendimiento hizo evidente que el avión tenía potencial para evolucionar más allá de su misión original. No tardó en aparecer la primera gran modernización, el J-35B. Incorporaba un motor mejorado, fabricado bajo licencia del Rolls-Royce Avon, con más potencia y un posquemador de mayores dimensiones. La parte trasera del fuselaje fue rediseñada para albergarlo, y la aviónica recibió un salto notable. Saab desarrolló el visor de tiro S-7, compatible con un radar de control de fuego y con la red de defensa aérea Stril 60, que permitía guiar a los interceptores desde tierra en tiempo real. Gracias a estas innovaciones, el Draken se volvió no solo más rápido y poderoso, sino también parte de un sistema integrado de defensa. Suecia había logrado transformar un prototipo audaz en un caza operativo de primera categoría, con un futuro de múltiples versiones que apenas empezaba a desplegarse. El éxito del Draken no tardó en llamar la atención fuera de Suecia. Aunque concebido como un interceptor puramente nacional, su combinación de velocidad, fiabilidad y diseño futurista lo convirtió en un producto atractivo para otros países europeos que buscaban modernizar sus fuerzas aéreas sin depender por completo de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Dinamarca fue el primer cliente extranjero. Recibió versiones especialmente adaptadas con radar Ferranti Airpass 2 de fabricación británica, capaz de detectar tanto objetivos aéreos como blancos terrestres. Con ello, el Draken se convirtió en un caza polivalente, que podía atacar tanto en aire-aire como en aire-tierra, ampliando su perfil de misión más allá del interceptor original. Finlandia también apostó por el Dragón nórdico. Para Helsinki, que compartía frontera directa con la Unión Soviética, disponer de un caza supersónico de origen sueco ofrecía una alternativa política más neutral
que depender de Moscú o Washington. Los pilotos finlandeses apreciaron la robustez del avión y su capacidad para operar en condiciones invernales extremas. Incluso los Estados Unidos llegaron a emplear una docena de Draken-X daneses como entrenadores en pruebas avanzadas de combate aéreo. Para los pilotos estadounidenses, enfrentarse a un caza europeo con un diseño tan peculiar representaba una oportunidad valiosa de preparación frente a escenarios imprevistos. Austria, por su parte, adquirió varias decenas de Draken J-35D reacondicionados. Debido a las restricciones impuestas por el Tratado del Estado austríaco, sus aviones no podían portar misiles aire-aire, por lo que Saab los entregó con cañones internos como armamento principal. Aún así, la capacidad del avión le otorgó prestigio inmediato en la Fuerza Aérea Austríaca. La exportación consolidó al Draken como un producto de éxito internacional. Lo que había nacido como un experimento arriesgado en una pequeña nación escandinava, terminó sirviendo en 4 países europeos y siendo evaluado por la mayor potencia militar del mundo. El Draken no solo destacaba por su silueta de doble delta, sino también por lo que escondía en su interior. La cabina fue diseñada con una filosofía sueca muy particular: simplificar al máximo la vida del piloto, que debía ocuparse él solo de radar, armas y navegación. Para ello se instalaron 2 radios independientes, un enlace de datos de alta velocidad y sistemas de navegación duales que garantizaban operaciones en cualquier clima y horario. Una innovación llamativa fue el sistema de Q-Fill, encargado de generar resistencia artificial en la palanca de mando. Como el avión carecía de retroalimentación natural, este dispositivo simulaba las fuerzas aerodinámicas, permitiendo al piloto sentir cuándo estaba forzando demasiado la máquina. Era un detalle crucial en un aparato tan ágil y susceptible de entrar en ángulos de ataque extremos. En cuanto al armamento, el Draken podía cargar hasta 4 misiles aire-aire Sidewinder bajo las alas y el fuselaje. Para misiones distintas, también se le equipaba con bombas de caída libre, cohetes o tanques de combustible adicionales. Una opción popular era integrar un par de cañones de 30 milímetros en las secciones interiores de las alas, lo que lo convertía en un rival temible en combates cerrados. Además, Saab desarrolló versiones de reconocimiento equipadas con pods de cámaras montados bajo el fuselaje. Esto otorgaba a la Fuerza Aérea Sueca una capacidad estratégica adicional, crucial en los años más tensos de la Guerra Fría. El fuselaje del Draken se dividía en 2 secciones principales. La delantera albergaba el radar, la cabina, los depósitos de combustible y el tren de aterrizaje delantero. La trasera, en una sola pieza, contenía el motor, el posquemador, el tren principal y los sistemas de armamento. Esta construcción facilitaba el mantenimiento, en línea con la filosofía sueca de poder rearmar y reparar el avión rápidamente en cualquier carretera adaptada como pista. Con estas características, el Draken combinaba sencillez de uso con un poder de fuego que lo situaba al nivel de cazas mucho más caros y complejos de su tiempo. Con el paso de los años, Saab no dejó de mejorar al Draken. La serie fue evolucionando en múltiples variantes, desde el J-35D hasta el J-35F, cada una con motores más potentes, aviónica revisada y capacidad de portar misiles más modernos. La culminación llegó en los años 80 con el J-35J, una versión profundamente modernizada que prolongó la vida operativa del modelo más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado en los 50. El J-35J incorporaba mejoras estructurales, depósitos de combustible adicionales y sistemas de guerra electrónica capaces de enfrentar amenazas mucho más modernas. Con estas adaptaciones, el viejo dragón escandinavo siguió volando con eficacia en plena era de los cazas de 4ª generación. Sin embargo, Saab ya trabajaba en el sucesor desde finales de los 60, el Saab 37 Viggen. Este nuevo avión, mucho más grande y avanzado, estaba diseñado para reemplazar gradualmente al Draken como punta de lanza de la defensa aérea sueca. Su introducción a partir de los 70 marcó el comienzo del ocaso del Draken dentro de su propio país. Durante un tiempo, ambos modelos convivieron en las alas de la Fuerza Aérea Sueca. El Viggen asumía las misiones más avanzadas, mientras que el Draken seguía siendo fiable y ágil en tareas de interceptación.
Gracias a su menor coste operativo, el Draken resultaba ideal para mantener la cobertura aérea continua en tiempos de tensión durante la Guerra Fría. Aún así, estaba claro que el futuro pertenecía al Viggen. Poco a poco, el veterano interceptor de doble delta fue relegado a un segundo plano. Pero lejos de desaparecer de inmediato, el Draken encontró en la exportación y en programas de modernización la clave para prolongar una carrera que ya superaba las expectativas de sus propios creadores. En los años 90, tras más de 3 décadas de servicio, el Draken seguía activo en varios países, una longevidad impensable para un diseño que había comenzado como un experimento arriesgado. Suecia ya lo había reemplazado oficialmente con el Viggen, pero el Dragón continuaba prestando servicio en Dinamarca, Finlandia y Austria, cada cual con sus propias modernizaciones y adaptaciones locales. En Suecia, el último gran esfuerzo por mantenerlo operativo fue el programa de extensión de vida del J-35 Jotia, que permitió estirar su carrera hasta finales de los 80. No obstante, en 1999 se produjo el retiro definitivo del modelo en la Fuerza Aérea Sueca, marcando el cierre de una era que había comenzado en los años 50 con el pequeño Lille Draken. Austria fue el último país europeo en volar el Draken de manera activa. Sus ejemplares, armados principalmente con cañones por limitaciones legales, se mantuvieron en servicio hasta mediados de los 2000, cuando finalmente fueron sustituidos por cazas más modernos. Con su retirada, el dragón nórdico se despidió definitivamente de los cielos europeos. Sin embargo, algunos ejemplares sobrevivieron como entrenadores y aviones de prueba en los Estados Unidos, donde antiguos Draken daneses siguieron volando bajo empresas contratistas privadas. Allí, en ejercicios de combate aéreo simulado, el doble delta sueco continuó sorprendiendo a nuevas generaciones de pilotos, recordando que incluso un diseño concebido en los años 50 podía plantar cara a cazas mucho más jóvenes. Así terminó la carrera de uno de los interceptores más singulares de la Guerra Fría. Desde un concepto que muchos consideraban imposible hasta un protagonista de medio siglo de servicio, el Saab 35 Draken dejó los cielos con la misma audacia con la que los conquistó.